Ahora, hagamos esto Ahí sí. chistoso. Vamos a grabar, espérenme. Voy a colocar esto. No sé dónde queda grabado esto, por si acaso, soy ignorante en ese sentido. A ver, vamos, ¿dónde decía grabar? Pero alguien que cache. Creo que ya dice grabando. Ya está grabando. ¿Está grabando? Sí. Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas. Espero que estén bien. Bienvenido Estamos a en la mi clase nueva. Estamos en el gran colegio como es el Manquemávida y tenemos nuestra primera clase online, así que partamos justo. Estamos hablando de valor absoluto. Entonces, y justo vamos a sumar números enteros. Entonces, cuando tenemos números enteros que tienen igual signo, se conserva el signo, el signo y se suman los valores absolutos. Entonces lo pienso como positivos. Y si tenían distintos signos los números, se restan los valores absolutos, 5 menos 3. Estoy en el ejemplo ahí, con la manito. Y se conserva entonces el signo del número que sea mayor, en valor absoluto. Entonces, eso ya se ha trabajado. Si recuerdan, por ejemplo, el tema también de la multiplicación y división, la ley de los signos, ahora voy a la multiplicación. Si hay dos multiplicaciones que tienen igual signo, el resultado es positivo. Y si hay dos números que tengan distintos signos, el resultado de la multiplicación es también negativo. Y en el caso que tengan la división, ocurre lo mismo, signos iguales de dos números es positivo, y signos distintos es negativo, y ahí resuelven la división o la multiplicación. Me dicen si me paran si hay alguna duda. Pasemos a la que viene. Entonces, propiedades. Propiedades de orden. Un número es mayor que otro si al restar el primero con el segundo, el número es positivo. Ya es como cuando ustedes resuelven una ecuación y lo pasan para la izquierda. O sea, es como que el b pasa a la izquierda, pasa con un menos. Entonces, como despejar todo por un lado. Y un número es menor que otro si es que la resta tiene que dar negativo del primero y el segundo. Entonces, yo no veo el chat, pero si hay dudas. Ah, ya, perfecto. Entonces, ojalá que no pase eso, chicos. Y existe algo que se llama trigotomía, que es algo bien sencillo, que alguna vez lo nombramos en palabras, que dice que si ustedes tienen dos números, mejor dicho, cualquiera, y ustedes los quieren comparar, o uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro, o uno es igual que el otro. Cualquiera de las tres, una de esas tres se tiene que cumplir. Hay tres opciones cuando yo comparo dos números enteros y que se tiene que cumplir uno. O es igual, o una es mayor, o la otra es menor. Otras observaciones, si un número es mayor que otro, bueno, estas son cosas que en realidad son más automáticas, no sé, estas observaciones, si un número es mayor que otro, entonces el valor absoluto de la resta es el mismo número, o sea, está diciendo que sí es positivo, y se mantienen los signos, y si un número es menor que otro, voy en esta parte por si acaso, en la manito, si un número es menor que otro, entonces el valor absoluto de la resta es, como es negativo, cambian los signos, ese menos pasa a más, y ese A que se considera como positivo pasa a menos. Entonces queda B menos A. Cambian los signos de ambos. No es tan usada eso. Es más de preuniversitario como fórmula. Y algunas cositas de enteros, o incluso de naturales, observaciones pequeñas. Por ejemplo, ¿qué es el sucesor? ¿Cierto? Si tengo un número n, el sucesor es 1 más, n más 1. Si es antecesor es n menos 1. Lo de los pares consecutivos, ¿ya? Si el par es 2n, como van de 2 en 2, el que viene, el sucesor, va a ser 2n sumado 2 unidades, y el antecesor par
va a ser 2n menos 2 unidades. Y también podemos hablar de impares consecutivos. Esto es lenguaje algebraico en realidad, chicos. Los impares se modelan como 2n más 1. Entonces, el sucesor impar es 2n más 3, porque le tengo que sumar 2 al 1, porque va de 2 en 2. Y el antecesor impar le tengo que restar 2 al 1, por eso queda menos 1. Porque va de 2 en 2, pero es 2 menos. Cuadrados perfectos o cubos perfectos, que sirven muchas veces para las raíces cuadradas, ¿cierto? Los elevado a 2, ¿cierto? Lenguaje n elevado a 2, cuadrado, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, y así. Estos son los números, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2. Y así uno puede seguir la sucesión. O cubos perfectos, números que elevado a 3, ¿cierto? Den el resultado, 2 elevado a 3 es 8, 3 elevado a 3 es 27, 4 elevado a 3 y así para arriba. Vamos a ver qué viene. Y potencias, lo vamos a ver también en su momento, ¿cierto? Que vamos a hablar de potencia. La guía, voy a pegarle una revisada a la guía número 1, pero si no me equivoco no incluye potencias. Se las muestro, ¿se ve o no? ¿Se ve la guía o no? ¿O tengo que compartirla? Sí. Sí. Esa es la primera guía. Se ve de pana. Esa es la guía que vamos a trabajar hoy. Entonces, antes que nos echen, porque después van a tener consejos los profes, entonces van a ocupar esta cuenta seguramente. No hay ninguna potencia, así que podemos trabajar con ella. Ya veremos más adelante. Seguramente en algún momento volveremos a ver lo que son las potencias, lo vamos a repasar, y va a haber obviamente una guía respecto a eso. ¿Ya? Pero saltémonos un poquito a... bueno, prioridad de operaciones, también operaciones combinadas. Eso es súper importante, chiquillos, cuando tenemos operaciones combinadas. Quizás por eso se dieron las potencias primero, pero en este caso el paso de las potencias no va a estar. Recuerden la prioridad de la operación, el papomudas, que tanto se habla, que se ve por lo menos unas 3, 4, 5 veces en su enseñanza básica, media. Ustedes, cuando tienen operaciones combinadas, resuelven primero paréntesis, ¿cierto? Y ahí dice, si hay paréntesis dentro de otro paréntesis, se resuelven de adentro hacia afuera. Después las potencias, si es que la hay, o las raíces, que es lo mismo. Pero en este caso, en esta guía no van a aparecer ese paso, lo van a saltar. Después multiplicaciones, divisiones, y después suma o restas. No sé qué sonó, pero imagino que algunos de ustedes no tienen el celular apagado. Y por último, suma y resta. Recuerden de izquierda a derecha, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? La prioridad de las operaciones. Entonces, yo creo, algunas cositas, el tema de los divisores. Hablar de múltiplos y divisores es muy parecido. El lenguaje de múltiplos y divisores es súper común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que 4 por 5 es 20, yo puedo decir que el 20 es múltiplo del 4 y al mismo tiempo es múltiplo del 5. De hecho, si uno lo ve y irá más fino, uno puede decir que el 20 es múltiplo del 2, del 10, del 1. Pero en este caso, como pensamos en el 4 y el 5, decimos que el 20 es múltiplo del 4. Y así mismo es todo al revés. El 4 es divisor del 20 y el 5 es divisor del 20. Recuerden que el divisor es aquel número que lo divide de manera exacta. Y ahí vemos el tema de los mínimos como múltiplos, ¿se acuerdan? Cuando hay que sacarlo. Algo vimos en el capítulo anterior de mínimo como un múltiplo también, o máximo como un divisor, que lo vamos a repasar en su momento, que sirve para sumar y restar fracciones. Entonces, es tener claro toda esa terminología que tiene que ver con números enteros, con números naturales. ¿Ya? En general definido por naturales, pero a veces se expande más a los enteros, pero se habla generalmente de divisor y múltiplo en los positivos, enteros positivos. ¿Qué más? Bueno, hay un poquito lo que hablamos de los múltiplos de los divisores. ¿Se acuerdan lo que son los múltiplos? Quinto básico, sexto.
Los múltiplos del 3, los que están en la tabla del 3, que son 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Los divisores, todos los números que dividan de manera exacta a este valor, divisores del 12, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12. Son todos los que puedan dividir de esta manera. En el tema de los divisores, recordar que todo número puede ser dividido por 1 y puede ser dividido por sí mismo. Entonces, mínimo, un número tiene que tener 2 divisores. A excepción del 1, que no se toma en cuenta, pero el resto de los números tienen por lo menos 2 divisores. 2 o más. Siempre va a estar el 1, porque todo número se puede dividir por 1, y el mismo número, porque todo número se puede dividir por sí mismo. Entonces, todo número tiene 2 divisores. Si tiene 2 divisores exactamente, esos números tienen un nombre, se llaman números primos. Ahí está, tienen solo 2 divisores distintos, el 1 y el mismo número. Y ahí hay una tabla, ¿cierto?, que ustedes conocen por lo menos, o reconocen los primeros, hasta el 11, el 13, quizás más o menos. Son más, pero uno trabaja más con los primeros 5, los primeros 6. Ya como que trabajar con los que vienen es más raro. Y los números que tengan más de 2 divisores se llaman compuestos. Entonces, los números enteros, o naturales, mejor dicho, yendo más a la definición, o son primos o son compuestos, a excepción del único número que es el 1. El 1 no es ni primo ni compuesto por definición. El resto, o son primos o son compuestos. Es como ser par o impar, o es par o impar. En este caso, o primo o compuesto. El primo, 2, 3, 5, 7. Y el 1 es la excepción. ¿Ya? Siempre a veces como que preguntan ese detalle, es raro, pero lo pueden preguntar. Que suponer que el 1 es primo o compuesto, no, no es ninguno. Y observaciones para cada uno de los múltiplos y los divisores. Pequeñas observaciones. Todo número entero es múltiplo de sí mismo. Bueno, el 10 es múltiplo del 10, eso es como obvio. El 0 es múltiplo de todos los números enteros. Eso es súper importante. El 0 es múltiplo de todos los números enteros. De los enteros. Porque todo número yo puedo colocarlo por 0. ¿Cierto? El 0 es 5 por 0, 2 por 0. ¿Ya? Y además, todo número de entero distinto de 0 es divisor de sí mismo. Todo número se puede dividir por sí mismo. Es un poquito lo que había dicho. El 1 es divisor de todo número. Son observaciones que lo dije. Y ahí está lo que decía. Observación, el 1 no es ni primo ni compuesto. Teorema fundamental de la aritmética, lo vamos a ver en su momento, que es lo de la factorización prima. Esto lo vimos de algún modo u otro en el capítulo de fracciones algebraicas. Cómo sacar el mínimo común múltiplo usando potencias. Y esto era, en realidad esto era como un diagrama nomás. ¿Ya? Cómo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor se obtienen por esta tablita que se hace, ¿cierto? Se hace con una tabla. Y la tablita. La de la tablita, aguante la tablita. Esta explicación es más con potencias, y lo vamos a ver seguramente en su momento. Pero si yo lo tuviese como potencia, si yo el número, haciendo la tablita o haciendo el arbolito, los arbolitos de factorización prima, a ver si lo puedo hacer en el... ¿ven el verde o no? ¿No? No se puede. Qué lata. No puedo, qué lata esto, no puedo colocar el plumón. Si yo pinto aquí no aparece en la... Estoy llenando de líneas verdes en la pizarra, en la pantalla. Pero No creo que aparece. puede ocupar el plumón que viene con Zoom. Sí, los chiquillos hacen eso. Qué pena. Oh. A ver si termino. No, tampoco me serviría si no comparto pantalla. Ya, pero el tema es que si ustedes los números lo pudiesen escribir como potencia, vean el 150 y el 200 ahí que estoy marcando. ¿Lo ven o no? ¿Lo puedo marcar o no? ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se ve. Eso sí, gracias. Bueno, Entonces, si uno pudiese sacar el mínimo común múltiplo, los que tuvieron en el capítulo anterior se acuerdan que las que tienen igual base había que elegir el del mayor exponente,
Entonces el mínimo común múltiplo tiene que tener un 5 elevado a 2. Entre las de la igual base, las que tienen base 2, elijo la que tiene mayor exponente, que está la base ahí, el exponente 3, y después como el 3 no es común a los dos, lo tengo que agregar multiplicando, y ahí está el mínimo común múltiplo. La multiplicación de todo eso, que ahí estoy marcando, que da 600. Y el máximo común divisor, ¿cierto? El máximo común divisor, ¿se acuerdan que aquí lamentablemente era todo al revés? Aquí entre estas dos había que considerar el de menor exponente, ¿cierto? De las mismas bases, buscando la misma base había que buscar la del menor exponente. Bueno, ahí empatan, entonces tiene que ir 5 elevado a 2. Entre las bases 2 había que elegir la del menor exponente, que ahí es 2 elevado a 1, se agrega 2 elevado a 1. Y cuando buscamos divisores comunes, si no hay una base común no la puedo agregar. El 3 no es común ninguna de las dos, entonces los dos números no se pueden dividir por 3, me está diciendo de forma simple. Entonces el 3 no va incluido en el máximo común divisor, por ende tengo que multiplicar las dos potencias que obtuve que eran comunes, las del menor exponente. Y ahí si hago esa multiplicación, desarrollo las potencias y todo, les va a dar 50. Eso fue un poquito lo que vimos lo vimos más con letras, no lo vimos más tanto con números. Pero es el mismo principio. ¿Ya? Y yo creo, ya son las 4:05. Sí, igual nos va a quedar tiempo. ¿Hasta qué hora es esta clase, profe? 5:15. 5:15. Ah, Sí. Paramos un poquito antes, yo creo, ¿saben? Para que calce con la clase, vamos a trabajar hasta las 4:20. Sí, para que queden 45 minutos. Sí, si me guardo. Sí, 10-15 minutos más, y después yo les mando el link de celular para poder trabajar con la pizarra, por si hay dudas, y ustedes trabajen con la guía número 1. Dejemos adelantado algo la guía número 2, por si quieren colocarlo, si quieren ya ir resolviéndola después. La guía 1 no es muy larga, son 20 ejercicios, entonces algunos podrían terminar, tienen la respuesta además. Lo de la fracción propia, ¿se acuerdan la fracción propia? El numerador es mayor al denominador. Dije mal. El numerador es menor al denominador, el número de arriba es menor al de abajo. Da lo mismo si el signo, si es negativo no es eso. ¿Ya? El número de arriba es mayor al de abajo independiente del signo, sin tomar el signo. Y impropia, el número de arriba es mayor al de abajo. ¿Qué cosas tiene la fracción propia que no tiene la impropia? La propia, si yo divido estos valores, el número me va a dar entre 0 y 1, o entre 0 y menos 1. Son números tan grandes o muy pequeños que son entre 0 y 1, o 0 y menos 1. Son números que están muy cercanos al 0. Y la fracción impropia son números mayores que el 1, sobre el entero, sobre una unidad, porque si yo divido 18 por 7 me cae más de una vez, o son menores que menos 1. Ahí hay muchas más opciones. Son números ya muy grandes o muy pequeños. Acuérdense cómo sacar fracciones iguales multiplicando cruzados. ¿Se acuerdan? El principio fundamental de las proporciones también lo vimos de otra forma. Teorema fundamental, lo vimos en otro contexto, que multiplicar cruzados dos fracciones, si me dan igual, es porque su multiplicación cruzada tiene que cumplirse. El A por el D tiene que ser lo mismo que el B por el C. Y hay dos ejemplos de fracciones equivalentes, donde funciona el producto cruzado. Da el mismo resultado. Bueno, amplificar una fracción, ¿se acuerdan lo de la amplificación de fracciones? Que es multiplicar la misma fracción por el mismo número, ¿cierto? Ahí 3/4 que estoy marcando, lo estoy amplificando por 5. Y queda 15/20. Y la que más se usa para maquillar resultados, que digo yo, es simplificar por el mismo número, o dividir por el mismo número, mejor dicho. Que ahí está el 12/15 que se simplifica por 3. Recordad que la simplificación ocurre solamente si se pueden dividir por el mismo número. ¿Ya? Y generalmente aparece
es súper común que las fracciones se simplifiquen. Algunas cositas de fracciones, cosas que ya se han sabido, que a veces salen en las instrucciones. Una fracción es irreductible o irreducible si no se puede simplificar, no se puede dividir de forma exacta por un número entero. O si el máximo común divisor entre los números de arriba y de abajo es 1. ¿Ya? Aunque muchas veces, como no son números muy grandes, como uno ya se acostumbra como un tema de instinto a saber darse cuenta, por lo menos en números comunes, que sí se puede simplificar o no. Ustedes no trabajan con números muy grandes. El neutro aditivo es el 0. Acuérdense que el neutro aditivo es un número que restado, que sumado a otro da 0. Recuerden que es cambiarle... Espérenme, el neutro aditivo, lo dije de manera... lo confundí con el inverso. El neutro aditivo es el 0 porque si yo tomo un número y le sumo 0, no cambia, es neutro. El 0 no cambia el resultado de nada. Y además el neutro multiplicativo es el 1, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo. Entonces no cambia el resultado si multiplico por 1. ¿Qué más? El inverso multiplicativo, ¿cierto? Y el inverso aditivo, o opuesto, lo voy a hacer con el ejemplo ahí, 13 partido por 12. El inverso aditivo o opuesto es el mismo número cambiado de signo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo sumo esos dos números me va a dar 0. Si yo sumo el 13 partido por 2 con el menos 13 partido por 2 va a dar 0. Y eso siempre se llama inverso aditivo. En la práctica es el mismo valor, el mismo símbolo, pero con el signo cambiado. Y el inverso multiplicativo o recíproco, que lo estoy marcando aquí, es invertir el orden de la fracción. ¿Ya? 13, 12, 13, 2 cambia 2, 13. Y eso se llama inverso multiplicativo o recíproco. Y si multiplico esos dos números, 13, 2 con 2 y 13, va a dar 1. Da el inverso, el neutro multiplicativo. Y por último, el número mixto. ¿Se acuerdan el número mixto? ¿Cómo pasar de número mixto a fracción y de fracción a número mixto? Ay, sí, era multiplicado y después sumado. Una Se cuestión así. sumaba. Y si quiero pasar de número mixto, de fracción a número mixto, tengo que dividir el 13 por el 2. Sí, lo que sobra, sí, es como el Sí, resto. sí. ¿Cierto? Me Igual, sí, gusta hacer. esas consultas me las pueden ir haciendo, sí, ya esas las puedo colocar en la pizarra. ¿Ya? Y aquí, ojo, aquí aparece la fórmula, por si alguien quiere trabajar la fórmula y no quiere sacar el tema de la suma y resta de fracciones. Aquí aparece una fórmula que en algunos casos, y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Me imagino, a ver. Bueno, sí, me queda un poquito más. Pero en la diapositiva anterior aparecían las operaciones básicas. A ver, partamos por las más fáciles. Multiplicación y división. La multiplicación es multiplicar para el lado. 1/5 por 3/4. Multiplico los de arriba, multiplico los de abajo. Un resultado de arriba queda arriba, la multiplicación de abajo queda abajo. La división es sencilla. Para dividir dos números que son fracciones, el primero se mantiene igual, ¿cierto? El 5/7 se mantiene igual, ahí está la manito, y el 2/3 se invierte, inverso multiplicativo. Y ya cuando se ha hecho esa transformación como en multiplicación, se multiplica para el lado. Si se puede simplificar, se simplifica. La operación que siempre ha costado más no es la multiplicación a división. Además, todas estas cosas de leyes de signo también corren. Signos iguales, resultados positivos, signos distintos, resultados negativos. En las multiplicaciones se sigue agregando esa propiedad. Cuando sumamos o restamos fracciones, si tienen igual denominador, es fácil. Es lo más fácil, de cuarto básico lo han trabajado, ahí está 2/7 más 3/7. Se mantiene el 7, que es el número de abajo, y se suman los números arriba o se restan. Da lo mismo si es suma o resta. Cada ejercicio ustedes verán si hay que hacer suma o resta.
Y si tienen distinto denominador, algunos, los que ya saben hacerlo, trabajan el mínimo como múltiplo, división, multiplicación y todo. Si no, está esta formulita, fíjense, que es bien práctica, tiene una desventaja en algunos ejemplos, pero fíjense que para hacer una suma o resta de fracciones, sin calcular la tabla del mínimo como múltiplo ni nada, uno multiplica los denominadores, ahí el b y el d, entonces abajo va la multiplicación, y arriba va la multiplicación cruzada. A por d va primero, y después b por c, lo hago cruzado ahí, vaya, ahí lo estoy marcando. Si se está sumando o restando, se hace al final. Si es suma, ahí va un más. Si es resta, ahí va un menos. Esa es la forma de hacerlo con fórmulas. ¿Qué desventajas tiene esta fórmula? Que igual yo entiendo que los universitarios la tratan de incentivar porque es simple. Desventajas. La primera es que pueden aparecer simplificaciones en algunos ejercicios que hacen que de repente usar el mínimo como un múltiplo evita algunas simplificaciones. Si hago el método del mínimo como un múltiplo, en algunos ejemplos se evitan. En este caso no. En ese ejemplo no es problema. ¿Ya? Pero en otros ejemplos puede pasar. Y la otra desventaja que tiene esta fórmula es que solamente sirve para dos fracciones. Si yo quiero hacer sumas seguidas de 3, 4, 5 fracciones, es como engorroso, es como largo, porque tendría que hacer las dos primeras, el resultado va con la tercera, y después el resultado de esas dos va con la cuarta. Entonces este método solamente sirve para dos fracciones. ¿No? Por si acaso, esas son como comillas las desventajas que tiene respecto al otro método. Pero es válido, se puede hacer. Profe, a ese método le llamaban carita feliz. ¿Eh? La carita feliz, pero con Es como un XD. pero un cíclope. Sí, Sí. lo veo de alguna forma. Y eso, ojo, tiene un detalle, vuelvo a decir, siempre les repito por lo menos una vez al año lo mismo. Los universitarios les van a meter fórmulas, pero les va a servir, si uno necesita un puntaje y dice, ya, pucha, tengo poco tiempo, ya les puede servir, pero se les va a olvidar todo tan fácil, porque es como que son fórmulas sin sentido, y que son fórmulas que quizás no han trabajado tanto, y van a tener tantas fórmulas. Yo les digo que, siempre les digo que hay fórmulas que son innecesarias, si es que ustedes saben hacerlo de otra manera. Esa fue una fórmula que para varios sería innecesaria. Pero cada uno ve y decide si les sirve o no. La idea es que ustedes trabajen con el menor número de fórmulas posibles nuevas. ¿Ya? Sí, pues. Esa es la idea. O sea, esto es como que uno no va a colocar en una prueba esta fórmula, a menos que estén en séptimo y octavo y quieran hacer un torpedo y lo vieron recién. Lo vieron hace un minuto, no sé, hace media hora. Pero si lo han trabajado toda una vida, colocar esto es solamente para explicar, es para todo. Entonces uno no tiene que hacer un formulario con las fórmulas que uno se siente cómodo. Cuando ustedes tengan que hacer el resumen de todo lo que saben, busquen lo que les cuesta. Bueno, relación de orden es un poco para ver si dos fracciones son... Fíjense que es para dos fracciones, eso es súper importante. Aquí hay varias formas en realidad. Cuando dos fracciones es sencillo, porque simplemente multiplicar cruzado y ver en los resultados de la multiplicación cruzado cuál es la mayor y cuál es la menor. Esto afecta a signos. Si tengo un positivo y un negativo, no es necesario hacer multiplicación cruzada. Es obvio que el mayor es positivo y el menor es negativo. Pero si tuvieran igual signo, hay que tomar en cuenta los signos de los números. Si tengo dos negativos, arriba van a quedar dos negativos en la multiplicación cruzada. Entonces hago la multiplicación cruzada, 7 por 5 ahí queda 35, y 3 por 8 queda 24, entonces ahí yo puedo decir que una es mayor que la otra. Y ahí puedo terminar. Si son los dos negativos, se invierte la relación pensando que los dos son negativos. ¿Qué más puedo decir? Si tengo muchas fracciones,
Y aquí puede haber también, aquí hay dos métodos en realidad. Aquí uno puede elegir el que quiera. ¿Cuál es el más natural? Aquí usted puede elegir, cuando usted tiene hartas fracciones y quiere ordenarlas de menor a mayor. Recuerden que los signos son importantes, ¿ya? Si es los números son positivos o negativos. Aquí estos ejemplos son todos positivos, ¿sí? Si es signos distintos, hay que ir viendo los números como negativo o positivo, entonces eso es importante tenerlo claro. Lo más común es lo que se conoce como igualar denominadores. O sea, ustedes tienen que, por ejemplo, tengo que ordenar ahí 3/4, 5 partido por 3 y 1/2. Entonces la idea es amplificar estas tres fracciones para que quede el mismo denominador. ¿Cuál es el mejor número para entre 4 y 3 y 2 que tenga el mismo denominador? Es el mínimo común múltiplo, es el más fácil. Si no, busquen un múltiplo más grande, pero lo ideal es usar el mismo denominador con el mínimo común múltiplo. Entonces aquí hay que amplificar para que quede 12, ¿cierto? Entonces esto se multiplica por 3, queda 9 arriba, abajo 12. Este se multiplica por 4, 4 por 5 queda 20. Y este se multiplica por 6, 6 por 1, 6. Y ahí quedan el mismo denominador, y ahí uno puede decidir con los numeradores cuál es el menor, el del medio, el mayor. Ahí tengo que ver si es de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí tienen que determinarlo. Por ejemplo, si hubiese sido de menor a mayor, y este es negativo, por ejemplo, ese 9 y 2 es negativo, bueno, ese es el menor de todos porque es el negativo. Todas esas cosas de signos distintos hay que considerarlas al momento de hacer el orden final, que si un número es negativo va a ser menor que un positivo, y así. O sea, todas esas comparaciones tengo que hacerlas con los numeradores, con los negativos arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, decía, este es negativo, entonces yo estoy comparando menos 9 con 20 positivo y con 6 positivo. Entonces el orden lo hago con los numeradores. Otra cosa que también puede servir como caso de emergencia es lo que se conoce como convertir a número decimal. Y eso es un poquito más largo, sí, en algunos casos. Con números pequeños no es tanto. Con denominadores chiquititos quizás no es tanto. Pero si yo paso todo a decimal, por ejemplo, el 3/4 divido el 3 por el 4, ahí, creo que es 0,75. Si yo divido el 5 por el 3, queda 1,6. Si yo divido por el 1 por el 2, queda 0,5. ¿Ya? Entonces, yo, conteniendo los números decimales, veo claramente cuál es el menor, el del medio y el mayor. Es más fácil ordenar números decimales. Es más común incluso. Esta es alternativa, por si alguien lo quiere hacer. Ahí tienen que pasar por un proceso de división. Es válido, ¿ya? Y pueden hacerlo siempre. Y ojo, esa división de convertir a número decimal sirve mucho para resolver problemas de fracciones y llegar a un resultado interpretable. Cuando yo quiero interpretar algo, no lo hago con fracciones. No digo 0, es que me quedó 0,70, no digo, por ejemplo, compré 15-20 de plátano, kilos de plátano. No, yo compré 0,75 kilos de plátano. Como cosas así. No digo, deme 15 novenos de manzana, no, deme un kilo, un poquito más de 1,5 kilos, no sé, 1,6. Entonces, los decimales sirven para interpretar siempre. Lo ideal es que fueran los resultados así, pero generalmente se trabaja con fracciones. Y creo que con eso estamos casi ok. ¿Ya? Sí, porque ya viene potencia, entonces vamos a tener, yo creo que vamos a trabajar todo lo de potencia unido, en racionales y Q. Entonces hoy primero vamos a meternos con esto, porque el resto, a ver, transformación de decimal a fracción también lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Si alguien quiere adelantar el trabajo, tienen esta diapositiva, y si tienen alguna duda me lo preguntan dentro de la semana. Y aproximaciones, también vamos a trabajar aproximaciones, el truncamiento o la ley del redondeo, no sé si es la misma ley que el supermercado, parece que sí. Es algo así, es como la ley del redondeo.
de las boletas. Y eso lo vemos la próxima semana. Y ya después nos metemos con números racionales. Vamos a ver si eso nos va a alcanzar para la próxima semana. Y después vienen los reales. Los complejos saltamos esa, la 15, la 16. Y vamos a terminar con proporcionalidad directa, inversa y todo. Que eso también es parte del eje de números. ¿Ya? Porcentajes también, es lo que aparece, eso lo vamos a ver al final. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Lo vimos el año pasado. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer una... yo les dije que- Lo último que vimos. Sí, fue como lo último. Sí, sí, El simple la otra vez tiene tuve que dos hacer un ejes. ensayo y ahí aparecía una de esas. ¿Ya? En el mismo modelo de matemática aparecía una, en las primeras. A mí, por lo menos de los ensayos que he hecho, es como bien raro que aparezca preguntas de interés simple y compuesto, pero uno nunca sabe. En el modelo aparecía una. Por eso le digo, sí, puede aparecer. Sí, Sí, aparecía una. es como aplicación de porcentaje. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cierro la clase ahora, voy a parar la grabación. No sé dónde dice, ¿dónde paró la grabación? A ver, todavía está grabando, ¿no? Ya.